Bueno, mientras se prepara entonces ya el doctor Francisco González Longat, que nos visita, la presentación está acá. Sí, estoy esperando. ¿La cargan desde allá? Yo creo. A ver. Se perdió la presentación. Bueno, mientras se va cargando la presentación, un poquito de la agenda. Ahora terminamos esta plenaria con la siguiente exposición. Vamos a estar terminando pasadita a las 13 horas. De ahí tienen un tiempito para almorzar. Almorzar por algunas de las zonas por acá cerca. Y 14:20 se reanudan las actividades en las diferentes salas que cada uno vaya a presentar. Todo lo que es PES está en el Instituto de Energía Eléctrica, Avenida Libertador, ahí antes de Urquiza. Todo lo que es PES está allí, Instituto de Energía Eléctrica. Luego fíjense en el programa, si tienen que asistir a alguna de las otras presentaciones, ahí en la web, en nuestras redes ya está el programa, se fijan cuál les toca y asisten allí. Bueno, seguimos con los avisos parroquiales, les llaman acá. También la acreditación, la mesa de acreditación va a estar hasta ahora, las 13 horas, y luego se traslada al Instituto de Energía Eléctrica. Para quienes necesiten de acreditarse, o importante también, para la cena, que es mañana, cena 20-30 horas en el rectorado, para quienes se hayan inscrito, tienen que retirar la credencial de cena, que es una invitación, ¿sí? Eso también en nuestra mesa de acreditaciones. Bueno, estamos listos entonces. ¿Pero por dónde se me fue? Ah, lo tengo allá arriba. Y entiendo que funciona. Yo espero. ¿Con ese? ¿Funciona? Debería. A ver. ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, entonces lo recibimos al doctor Francisco González Longat, que nos visita de la Universidad del Sudeste de Noruega. También un gran viaje y un honor tenerlo acá entre nosotros. Muy buenos días a todos. Espero que me escuchen bien, ¿cierto? Sí. Voy a hacer un milagro si logro colocar esta presentación en 35 minutos, pero vamos a ver qué se puede hacer. Inicialmente, muchísimas gracias al comité organizador y a todos los sanjuaninos por la invitación y el poder compartir un poco de tiempo con ustedes. Y lo que voy a estar presentando es alguna de las experiencias de lo que hemos hecho en modelación y simulación en tiempo real, para tratar de garantizar un poco lo que es la seguridad y la resiliencia de los sistemas eléctricos, con el objetivo de alcanzar lo que es el net zero, es decir, tratar de llegar al punto de cero emisiones de carbono. Antes de comenzar, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Francisco González Longat, trabajo en la Universidad del Sureste de Noruega y también en la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Y tenemos un pequeño laboratorio en Noruega, que es el Digensys Lab. Hacia la parte final de la presentación voy a estar mostrando algunos resultados y básicamente son obtenidos dentro del laboratorio y los estudiantes que están trabajando ahí. Agenda, voy a comenzar con unos conceptos generales, voy a hablar de los diferentes tipos de modelación y simulación de sistemas eléctricos de potencia, los retos asociados a lo que es lograr el net zero,
Luego vamos a hablar un poco de lo que son las simulaciones digitales y finalmente vamos a presentar algunos estudios, casos de estudio de ecosimulación, simulación en tiempo real, hardware in the loop, power hardware in the loop, y si el tiempo nos da, bueno, presentamos todo eso que está dentro del recuadro rojo, ¿ok? Voy a tratar de hacer un milagro en eso. Conceptos generales. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una serie de elementos integrados que están trabajando en conjunto para efectuar un cierto y determinado objetivo o para cumplir con una cierta regla de control. Existe algo que se llaman los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son, como su nombre lo indica, son sistemas que están representados por cantidades que pueden variar durante el tiempo. Y en ese proceso de variar en el tiempo, me disculpan que algo se corrió aquí, en el proceso de variar en el tiempo pueden ser cambios debido a las entradas, pueden ser cambios debido a algunas variables exógenas o simplemente cambios naturales dentro del sistema, ¿ok? Típicamente nosotros utilizamos ecuaciones diferenciales para sobre que no puedo contar con enlace. Utilizamos ecuaciones diferenciales para representar estos procesos dinámicos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros tenemos que crear modelos, gracias a Nando por la introducción hablando de modelos, aunque algunas personas no agarraron bien el concepto del modelo de Nando, pero típicamente cuando uno quiere modelar algo es porque uno tiene una representación física de un sistema, por ejemplo un switch con un bulbo y una batería, y luego uno quiere crear una representación matemática, una abstracción de la situación física, y luego eso se transforma en una regla matemática, es decir, una ecuación que nosotros queremos resolver. Si esas ecuaciones son relativamente sencillas, nosotros lo que podemos hacer es tener una solución cerrada. Y si las ecuaciones son extremadamente complicadas, entonces nosotros tenemos que utilizar métodos numéricos, ¿ok? Todo esto es modelación y simulación, pero teniendo modelos definidos. No necesariamente lo que significa Machine Learning y Artificial Intelligence, donde uno puede utilizar otro tipo de modelo que no es necesariamente directamente relacionado con la física, ¿ok? ¿Dónde está el problema? El problema es que nuestros resultados son tan buenos como nuestros modelos. Si los modelos no se adaptan precisamente a lo que es la situación física, a la observación física, por supuesto estamos destruyendo nuestra capacidad de poder hacer forecasting o poder hacer predicciones sobre lo que va a pasar en el sistema. Y lo otro es que tenemos que reconocer que esos modelos tienen unos ciertos límites. Si nosotros tratamos de utilizar el modelo fuera de esos límites, por supuesto que vamos a tener cierta cantidad de errores. Entonces ahí comienzan los problemas de modelación y simulación. Por ejemplo, un modelo puede ser tan simple o tan complicado como nosotros queramos. Si nosotros queremos modelar un inductor, nosotros podríamos simplemente agarrar el inductor y decir que la propiedad de voltaje es igual a una constante que se llama la inductancia, la rapidez de cambio de la corriente en función del tiempo. Pero si usted quiere ir complicando más el modelo, incluyendo por ejemplo la naturaleza de la relación magnética, entonces podría ser voltaje igual a la rapidez de cambio de los enlaces de flujo. Y si usted quiere ir más y más detalles, bueno, puede llegar a las ecuaciones de Maxwell para poder agarrar y efectuar una representación 3D utilizando elementos finitos y poder encontrar entonces cómo se modifican los cambios de los campos o, por ejemplo, la densidad de corriente. Ahora, cada vez que nosotros tenemos un modelo sencillo, tenemos una inductancia única. Pero si nosotros vamos a utilizar un modelo sumamente complicado en elementos finitos, entonces hay que tener todos los datos de la geometría, las características de los componentes, etc. Con esto lo que quiero decirles es que cada vez que uno utiliza un modelo más complejo, más parámetros son necesarios. E incertidumbre relacionada con esos parámetros comienzan a ser un problema para la predicción. ¿Ok? Entonces, voy a saltarme algunas de las slides aquí porque si no esto no va a entrar en 30 minutos. Pero lo interesante es que nosotros cuando tenemos modelos y tenemos data real, como el caso de Nando, nosotros podemos comenzar a hacer una cosa bien interesante que es ajustar los parámetros de nuestro modelo. Si nosotros tenemos data de calidad, suficiente data, entonces nosotros podemos comenzar a calibrar nuestro modelo. Sin embargo, resulta que los modelos no son perfectos, porque los sistemas no son perfectos, porque hay una serie de incertidumbres asociadas con las cantidades, con los parámetros, etcétera, del modelo. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo lo que es la vida real. La vida real nosotros efectuamos un forecasting sobre lo que sería la demanda, pero después cuando tenemos la operación en tiempo real tenemos una discrepancia. Y en este caso estamos hablando de una operación normal, una discrepancia que es simplemente causada por una serie de variables aleatorias, como por ejemplo puede ser la demanda o como podría ser por ejemplo la producción eólica o fotovoltaica.
Sin embargo, nosotros tenemos que entender que dentro del sistema eléctrico de potencia hay muchísimas fuentes de incertidumbre. Fuentes de incertidumbre que pueden venir del lado de la demanda, como ya lo hemos dicho, características del consumidor, patrones de consumo, dependencia de voltaje, frecuencia, etc. O podrían venir propiamente de conocer los modelos exactos de los gobernadores de las excitatrices de los diferentes componentes del sistema. Sin embargo, estas incertidumbres, si se quiere, son relativamente fáciles de manejar. Cuando se empiezan a crear problemas, se empieza a crear problemas con una serie de eventos que tienen una muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que tienen un gran impacto. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de eventos que no podemos, al menos con una 100% de certidumbre, predecir: terremotos, maremotos, etc. O incluso, por ejemplo, acciones terroristas. Entonces es cuando la situación comienza a complicarse. Y ya ustedes conocen qué es confiabilidad. Confiabilidad es simplemente un índice que nosotros utilizamos para definir que la probabilidad de que un cierto componente pueda operar dentro de un cierto periodo de tiempo. Y la confiabilidad la podemos dividir en adequacy and security. Para mí, en esta presentación yo voy a estar hablando mucho sobre lo que es la capacidad del sistema de sobrevivir a una perturbación, a un gran cambio, y eso es lo que nosotros llamamos seguridad. Y dentro de la seguridad nosotros tenemos una serie de criterios, y uno de esos criterios muy conocidos es un criterio determinista, que es el famoso criterio N-1. Por supuesto, ya eso comienza a generar una serie de problemas desde el punto de vista de modelación y simulación, porque hay que definir ese 1. Ese N-1, cuál es la contingencia que adecuadamente me permite a mí modelar la condición extrema del sistema. Y más recientemente se ha puesto de moda esto, resilience. Para ser sincero, resilience no es nuevo. Alguien tomó el concepto por allá de la psicología, una capacidad que tienen los humanos de superar unas ciertas y determinadas condiciones. Lo hemos llevado al campo eléctrico. Varios grupos de trabajo de la IEEE han trabajado en esto, han definido la resiliencia como la capacidad de poder superar o reducir la magnitud de un cambio disruptivo. Estamos hablando de un cambio disruptivo como el terremoto, como el maremoto, etc. ¿Okay? Y han utilizado esta curva fundamentalmente para definir la resiliencia. Un sistema que no tiene resiliencia, cuando ocurre un desastre, se viene al piso, y si por alguna posibilidad se puede recuperar, pero en un periodo más largo. Si nosotros tenemos resiliencia, bueno, entonces después del desastre, el sistema tiene la capacidad de recuperarse y llegar a un nuevo estado. ¿Okay? Bueno, vamos más o menos de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre resilience y reliability? Bueno, tenemos que entender que la confiabilidad es simplemente para eventos que son relativamente comunes. Una salida de una línea, la pérdida de una unidad de generación, son eventos que tienen una probabilidad relativamente alta y un impacto relativamente bajo. Sin embargo, el problema está del otro lado, la resiliencia, porque son eventos que son difíciles de predecir, en consecuencia también difíciles de modelar, pero que tienen realmente un gran impacto sobre la red. 2, 3, 5 días de interrupción de servicio. ¿Okay? Entonces ahora sí voy a empezar a poner mi contribución sobre lo que es modelación en tiempo real, modelación y simulación en tiempo real. Todos ustedes reconocen, también el PowerPoint me mató todas las ecuaciones, todos ustedes reconocen que para poder modelar un sistema eléctrico de potencia se utiliza un par de set de ecuaciones. Un set de ecuaciones que corresponde a la característica, digamos, algebraica del sistema, que es lo que son las ecuaciones algebraicas, y un set de ecuaciones diferenciales para definir lo que es la dinámica del sistema. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la dinámica, lo que hacemos es fundamentalmente resolver de forma simultánea o iterativa esas dos ecuaciones. ¿Okay? Ahora, cuando yo les hablé de los modelos, de las suposiciones, nosotros todavía no hemos logrado crear, así como se ha tratado en la física, de crear un modelo capaz de reproducir todo. Así como Naldo lo decía, que su modelo tenía unas ciertas limitaciones en cuanto a solamente capaz de reproducir las features que han sido entrenadas o las características que han sido entrenadas en el modelo, igual son los modelos físicos. Los modelos físicos tienen una serie de limitaciones, y la forma más sencilla que nosotros hemos hecho para resolver el problema es crear modelos separados para cada uno de los fenómenos o de las bandas donde se encuentran en escala de tiempo, donde se encuentran esos fenómenos. Entonces es típico que nosotros consigamos la separación de escala de tiempo de los diferentes fenómenos muy rápidos, la onda viajera, fenómenos muy lentos, el flujo de potencia.
Lo interesante aquí, para que vayan tomando en cuenta, una de las motivaciones de la simulación en tiempo real es la aparición de los convertidores electrónicos de potencia. Porque los convertidores electrónicos de potencia están comenzando a cambiar la dinámica. Ellos tienen unos lazos de control que son sumamente rápidos, realmente más rápidos que la máquina sincrónica, y le hemos empezado a tratar de hacer que el convertidor se parezca a la máquina sincrónica, con unos lazos para respuesta de frecuencia, respuesta inercial, es decir, una respuesta de frecuencia primaria, etc. Entonces, lo que está ocurriendo es que la dinámica, a medida que aumentamos la penetración de estos power converters, está comenzando a ser más rápida. Eso motivó lo que en abril del año 2020 fue uno de los technical reports de la IEEE, donde se incluyen dos nuevas formas de inestabilidad. Una forma de inestabilidad relacionada con lo que es los convertidores, motivada por los convertidores, de inestabilidad rápida y lenta, y la tradicional, que era la estabilidad de resonancia, que se agregó tanto la mecánica como la electrónica asociada con los componentes de electrónica de potencia. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos tradicionales de simulaciones de sistemas eléctricos de potencia? Si nosotros nos vamos a la estructura matemática del modelo, a las características matemáticas del modelo, la modelación y simulación del sistema eléctrico de potencia tradicional ha sido lo que se denomina las simulaciones MT y las simulaciones RMS. Todo el mundo en esta habitación sabe que si nosotros tenemos el set de ecuaciones diferenciales y algebraicas y asumimos que las ecuaciones algebraicas son representadas por fasores, entonces podemos agarrar y utilizar simulaciones RMS. Si utilizamos ecuaciones diferenciales con valores instantáneos del tiempo, acá nos vamos entonces a simulaciones MT. Entonces, las simulaciones MT han sido tradicionalmente utilizadas para determinar valores instantáneos de los voltajes y las corrientes. Ha sido utilizada para hacer análisis de transitorios muy rápido. Para los convertidores es una herramienta perfecta, porque para los lazos de control sumamente rápidos podemos replicar el comportamiento dinámico de estos componentes. Sin embargo, tenemos una serie de problemas. Uno de los problemas que presentamos con simulaciones MTS es que son computacionalmente intensivas, porque requerimos un paso de integración bastante pequeño y también requerimos que el número de componentes y lazos de control asociados a modelar sea sumamente grande. ¿Okay? Entonces, en una simulación electromagnética MT, típicamente utilizamos la representación de todos los componentes. Pueden ver ahí las derivadas para el caso de los inductores, las integrales para el caso de los capacitores. Y típicamente utilizamos una representación en ABC. Luego tenemos la representación RMS, como ya les dije, se simplifica mucho el cálculo, asumimos que las cantidades eléctricas, voltaje y corriente están representadas por fasores, y entonces la resolución numérica se limita única y exclusivamente a la parte tradicional de electromecánica de la máquina y algunos lazos de control asociados a la máquina. ¿Okay? En ese caso estamos presentando la ecuación de diferencial de oscilación de segundo orden para representar la dinámica de movimiento de la máquina. ¿Okay? Simulación, bueno. Nosotros desde hace siglos hemos tratado de hacer mecanismos para poder simular el sistema eléctrico de potencia, es decir, reproducir el comportamiento físico. Se comienza con el TNA, algo así como un Lego pequeño, donde nosotros podíamos interconectar los componentes y tratar de simular transformadores, generadores y líneas. Luego comienza la época digital y ahí es donde la cosa se empieza a poner buena. Empezamos a utilizar los 1 y 0 de la tecnología digital, aumentamos el poder de cálculo y hoy por hoy tenemos software computacional en su laptop o incluso en el celular, donde se pueden hacer simulaciones de grandes sistemas eléctricos de potencia en relativamente corto tiempo. ¿Cuándo se pone interesante? Bueno, por ahí en el año 1994, algunos sectores de la industria comienzan a presionar por otro tipo de simulación. Y es cuando aparece el concepto de simulación en tiempo real. Algunos piensan que la simulación en tiempo real es algo nuevo. Para sistemas eléctricos de potencia es relativamente nuevo, pero en otros campos, como en el caso automotriz, aviación, etc., ha sido algo que ha estado en el tiempo. Ahí aparecen algunos de los 3 líderes del mercado. En el año 1994, RTDS, una compañía canadiense, luego apareció Opera IT y finalmente uno de mis amigos, la gente de Typhoon Hill. ¿Okay? Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué tipo de simulaciones encontramos nosotros desde el punto de vista digital? Entonces tenemos que el simulador es simplemente el dispositivo, el hardware que utilizamos nosotros para poder resolver esas ecuaciones diferenciales algebraicas y obtener la dinámica del sistema eléctrico de potencia. Y de hecho, hay miles de software que son capaces de efectuar este tipo de simulación. Por ejemplo, el caso de Excellent Power Factor. Lo importante de tomar en cuenta aquí es que se agarra un problema discreto, que es el diferencial algebraico, se discretiza, es decir, el tiempo se separa en numeritos, en puntitos, y sobre cada uno de esos puntos se resuelven las ecuaciones diferenciales y algebraicas para ir obteniendo el nuevo estado en un cierto intervalo de tiempo.
¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, que nosotros partimos de allá, del tiempo discretizado, discretizamos las ecuaciones diferenciales algebraicas, las resolvemos, y lo interesante es que nosotros no le prestamos atención al tiempo que dura en resolverse esas ecuaciones diferenciales algebraicas. Porque resulta que esto es algo que fuera de línea, que esto es algo que no es en tiempo real. Lo que quiero decir es que cuando nosotros resolvemos esas ecuaciones diferenciales algebraicas puede darse dos casos. Que el modelo sea sumamente sencillo, lo podamos resolver en un tiempo menor que el tiempo real. Tiempo real es el reloj. Y se puede dar el otro caso, que las ecuaciones del modelo sean sumamente densas, sumamente demandantes desde el punto de vista matemático y tengamos simulaciones que tarden más que el reloj. Entonces, aquí les traigo primero una comparación sobre lo que sería las simulaciones MT contra la RMS. Aquí pueden ver el caso de un parque eólico, un parque fotovoltaico. Ocurre un cortocircuito, se está utilizando la representación ABC para las corrientes y los voltajes, y obtenemos ahí lo que serían las cantidades en la parte superior de voltaje y en la parte inferior de corrientes. Aparecen en tres colores ridículos, ABC, pero aparecen en color verde los valores de secuencia positiva, los valores de RMS en secuencia positiva. Lo primero que tienen que ver es que los valores en RMS, valores en fasores, son sumamente, como lo dice el nombre, steady state, y durante el transitorio, no sé si se dan cuenta que no reproducen 100% el comportamiento de la planta fotovoltaica. Y para esto lo que quiero decirles es que las simulaciones MT son necesarias para analizar ciertos y determinados fenómenos físicos, especialmente el caso del cortocircuito cuando se está efectuando el análisis del sistema de protección. Y aquí tengo la comparación para variables complejas, como por ejemplo la potencia activa y la potencia reactiva. Si ustedes se dan cuenta, si utilizamos magnitudes de secuencia positiva en valores RMS, por ejemplo, la potencia activa y la potencia reactiva no se ven estos picos individuales que utilizando las componentes EMT sí se podrían analizar, ¿ok? Pero voy a pasar entonces ahora a simulaciones que son más rápidas y simulaciones que son más lentas que el tiempo real. Y la mejor forma, por ejemplo, es este caso. En este caso tenemos el sistema de PM Anderson de 9 barras, y en el sistema de PM Anderson de 9 barras estamos realizando una simulación de 24 horas. Entonces, fíjense, ahí estoy haciendo un video, tenemos una simulación de 24 horas, le doy a ejecutar, y fíjense, una simulación que debería ser en tiempo real 24 horas se efectuó en una cantidad de tiempo. Vamos a ver si lo hace en... Si lo vemos ahí, aparece 1.13 segundos. La naturaleza del modelo es un modelo relativamente sencillo, estamos haciendo una simulación durante 24 horas, pero el modelo es tan sencillo que la simulación dura menos de lo que sería el tiempo real. Y la siguiente simulación que tengo aquí es el caso de un cortocircuito sobre el parque fotovoltaico, y en este caso ustedes pueden ver que efectúa la simulación. Y fíjense, tenemos el reloj que nosotros tenemos en nuestra muñeca y tenemos el reloj que está moviéndose en la simulación en el software. En este caso nosotros vamos a tener una simulación que es más lenta que el tiempo real. Entonces, ¿cuál es la simulación del tiempo real? La simulación que dura lo mismo que dura el tiempo en nuestro reloj. Y ahí es cuando comienza el problema. Comienza el problema, dentro de un ratito voy a decir un poco de matemática, me quedan 14 minutos, pero hacer que la simulación se obtenga los resultados dentro del tiempo que iguala a la realidad física es un tremendo challenge, un tremendo reto, ¿okay? Ahora, la motivación del uso de simulación en tiempo real comienza por dos grandes cosas. Los sistemas eléctricos se están haciendo más complejos. Los sistemas eléctricos de potencia siempre han sido complejos, porque el tamaño del problema es gigante, las ecuaciones diferenciales son no lineales. Ahora, el problema es que estamos agregando una serie de componentes como los Power Electronic Converter, que tienen una serie de lazos de control que solamente el fabricante sabe qué es lo que tiene adentro, incluyendo también otra serie de componentes que tienen una dinámica muy diferente a lo que sería la dinámica tradicional. Entonces, la realidad es que también se han incluido otra serie de cosas que estaban fuera de los sistemas eléctricos de potencia. Empezamos a introducir todo lo que son las tecnologías digitales, empezamos a utilizar comunicaciones, y entonces comienza también a agregarse otra capa, además de la capa física del circuit breaker, del generador, del transformador, que es la capa física. Comenzamos a agregar un poco de infraestructura de comunicaciones, de informática, etc. Entonces es cuando empiezan a tener una serie de problemas.
Tenemos componentes dentro del sistema eléctrico que son de naturaleza física, tenemos componentes dentro del sistema eléctrico de potencia que tienen una naturaleza cibernética. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de dos dominios que son bastante diferentes? La primera solución que tratamos fue cosimulación. Cosimulación es básicamente utilizar lo mejor de lo mejor para simular lo mejor de lo mejor. Explico de una forma sencilla. Un software para analizar sistemas eléctricos de potencia, la dinámica, un software para analizar el comportamiento de la red de comunicación y un software master que efectúa la conexión y la comunicación entre estos dispositivos. Entonces, la cosimulación es relativamente eso. Tenemos un software master que está controlando cómo se efectúa la solución. Por ejemplo, cada uno de los pasos de integración, se resuelven las variables de estado, se obtienen las variables de estado, se resuelve en el otro software la variable de estado y el software master lo que hace es comunicarlo. ¿Okay? Entonces, esto no ha sido nuevo. Realmente, por ejemplo, Dixieland Power Factory ya incluye la cosimulación. Yo cuando hablé ahorita de la cosimulación podía ser diferentes ambientes físicos, por ejemplo, comunicación y electricidad, pero puede ser también electricidad. Por ejemplo, en alguna red de distribución yo quisiera ver el comportamiento del convertidor en full detalle, utilizo una simulación MMT por un lado de la red y utilizo fast-forward, representación de secuencia positiva, para otra parte de la red. ¿Okay? Dixieland Power Factory tiene otra serie de plataformas de cosimulación, no mucha gente lo sabe, pero hay otra serie de comunicación. Hoy por hoy todos los software del sistema eléctrico de potencia están incluyendo otra forma de comunicación, utilizando API, utilizando lenguajes tan sencillos como Python, pero también uno puede irse a aplicaciones más complicadas, generando el DLL, utilizando FMU, etc. ¿Okay? Ahora, los sistemas cyberfísicos vienen a ser la motivación final del uso del Real-Time Simulation. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de componentes con diferentes características y algunos de ellos no podemos ir adentro. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de sistemas de protección, cualquier software del sistema eléctrico de potencia que incluye protecciones puede modelar y simular la protección de sobrecorriente, la función de sobrecorriente. Pero lo que corresponde al filtro, la transferencia analógica digital, no está modelada dentro del software. Y eso porque es algo que depende del fabricante, es una característica propietaria. Entonces, cuando nosotros efectuamos la simulación dentro de un software tradicional, nos estamos perdiendo ciertas y determinadas características que son propietarias o propiedad del dispositivo real. Entonces, ahí es cuando la motivación de Real-Time Simulation comienza a aparecer. Los sistemas ciberfísicos comienzan a ser un aspecto dominante para tomar la necesidad de sincronizar los ambientes o los environments entre la parte física y entre lo que sería la parte cibernética. Entonces me voy a saltar algo aquí y voy a empezar a hablar de Digital Real-Time Simulation, me quedan 10 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Mucha gente se confunde cuando uno habla de Digital Real-Time Simulation. Mucha gente piensa que es simplemente una computadora sumamente cara. Realmente el Real-Time Simulation tiene dos componentes fundamentales, una es el software y otra es el hardware. El software es capaz de traducir todos los modelos, de componerlos a las ecuaciones que se puedan resolver dentro de ese hardware que es especializado. Realmente dentro de un Real-Time Simulator uno tiene dos componentes de hardware sumamente importantes, un CPU similar al que tienen dentro de su computadora, dentro de un laptop, pero al mismo tiempo tienen un hardware que es altamente configurable, que es una FPGA. Entonces, es interesante porque esas dos piezas de hardware pueden ser utilizadas para resolver fenómenos de diferentes escalas de tiempo. Si nosotros tenemos unas escalas de tiempo que son sumamente pequeñas, como por ejemplo el Power Electronics o algunos lazos de control muy rápido de algún controlador, nosotros lo hacemos en escala de nanosegundos dentro del FPGA. Y si tenemos algún modelo que son escalas de tiempo relativamente cortas, utilizamos el CPU con unas escalas de milisegundos. Ahora, ¿dónde está el reto tecnológico aquí? El reto tecnológico está aquí, que para cada punto de integración, cada punto de integración que nosotros estamos haciendo tiene que coincidir con el tiempo de duración en el reloj. Eso quiere decir que los datos de entrada, el cálculo y la salida de cada de estas unidades de hardware tiene que ser tal que coincidan con, al final cuando se genere el resultado total, coincida con el paso de integración real o con el reloj. Entonces ahí es donde está el reto tecnológico.
Existen varios manufacturadores, existen varios fabricantes de Real-Time Simulator, es decir, estas computadoras caras. En este caso le estoy presentando la forma sencilla de dos de los simuladores de tiempo real, el Opal RT, que es el caso canadiense, y el caso de Typhoon Hill, que es la empresa que se encuentra en Estados Unidos y en Serbia. ¿Okay? Dentro de un Real-Time Simulator hay varias cosas adicionales, además de las dos piezas fundamentales de hardware que les mencioné, porque el Real-Time Simulator comienza a ser todavía más interesante cuando él puede producir señales que puedan ser inyectadas a otros dispositivos reales. Como les mencioné, hay algunos lazos de control que no podemos modelar y simular de una forma exacta, sino que tenemos que utilizar la pieza real de hardware. Entonces, existen entradas y salidas digitales y analógicas que le permiten a la simulación en el tiempo real conversar o interactuar con algún dispositivo físico real, y ese es el paradigma de hardware in the loop que dentro de un momento les voy a presentar. ¿Okay? Entonces hay fundamentalmente dos paradigmas: lo que sería el Full Digital Real-Time Simulation, que se utiliza básicamente para hacer modelos en el loop, en el lazo, para hacer control en el lazo. Pero donde el Real-Time Simulation se hace interesante es para hardware in the loop, que nos permite a nosotros tomar el dispositivo físico real, aplicarle señales de corriente, voltaje o X señal para poder probar esos dispositivos. Entonces, hardware in the loop. Hardware in the loop es, tenemos en el centro ahí el señor dispositivo de tiempo real con su hardware, con los dos dispositivos que hemos mencionado, pero al mismo tiempo tiene una serie de dispositivos que le permiten interactuar con el dispositivo físico real. Por ejemplo, un prototipo que podría ser un relé de protección. ¿Okay? Entonces, existe lo que se llama el control hardware in the loop, que se utilizan señales de baja potencia, digitales y analógicas, para interactuar con el prototipo. Y luego tenemos el Power Hardware in the Loop. En el Power Hardware in the Loop tenemos el mismo framework, tenemos una computadora controlando lo que sería el Digital Real-Time Simulator, pero después tenemos una etapa relativamente costosa, que es un Power Electronic Converter y una serie de sensores que permiten interactuar a niveles de potencia moderados o altos con los dispositivos de potencia. ¿Okay? Entonces, Controller in the Loop. Hemos hecho algunas cosas. Controller in the loop, utilizamos un Real-Time Simulator, y en el Real-Time Simulator se generan unas señales, y esas señales se le aplican a cualquier controlador. En este caso estamos utilizando una tarjeta de bajo costo, lo que sería un Arduino Duo, y lo que estamos haciendo es, dentro del hardware, dentro del Real-Time Simulator tenemos una parte del modelo, en la otra parte del modelo la colocamos dentro de lo que sería la tarjeta de bajo costo, y la idea es probar si realmente el controlador está trabajando en tiempo real y puede funcionar de una manera efectiva dentro de la escala de tiempo. Entonces dividimos el controlador en dos. En la red se encuentra al lado del Real-Time Simulator. En el Arduino colocamos lo que sería una batería, lo que sería el control de potencia activa versus frecuencia. En este caso estamos utilizando un control DRU para la regulación de frecuencia primaria. Y bueno, cuando nosotros conectamos podemos obtener señales idénticas a lo que sería una simulación. Entonces algunos me dirían, bueno, pero si le da lo mismo de la simulación, ¿qué sentido tiene? Bueno, el sentido es poder demostrar que nuestro algoritmo de control puede ser depositado dentro de un hardware, y que si ese hardware se pone a funcionar dentro de un sistema real, va a poder responder y garantizar la operación segura del sistema. Después podemos hablar de Power Hardware in the Loop. En el Power Hardware in the Loop necesariamente tenemos que tener un Power Amplifier. Y el amplificador de potencia, que es esa gran caja que está ahí, algunos fabricantes lo llaman Signal Conditioning, es fundamentalmente un amplificador de potencia. Le entra por un lado señales de más o menos 24 voltios de corriente continua, y del otro lado podemos sacar señales trifásicas de más o menos 230 voltios y corrientes hasta de 5 amperes. Entonces, este esquema lo hemos utilizado nosotros, mis estudiantes lo usaron para probar diferentes esquemas de protección. Por ejemplo, nosotros hemos hecho la red de potencia se encuentra dentro del ambiente de modelación en tiempo real. En este caso sería la capa cibernética, y tenemos un amplificador de potencia conectado a lo que sería un relé real. En este caso tenemos un relé de Schweizer, estamos inyectando los voltajes y las corrientes, y si ocurre una sobrecorriente, por ejemplo, el relé va a poder detectar esa sobrecorriente, si el relé está ajustado para detectar esa sobrecorriente, y va a generar una señal de disparo. Esa señal de disparo va a ser realimentada a la red física, y se puede entonces ver la desconexión real y física del dispositivo. ¿Okay?
Eso lo han utilizado mis estudiantes, ellos van al laboratorio y hacen este tipo de cosas, ¿ok? Aquí tengo una muestra de lo que sería la capa cibernética. En la capa cibernética del lado izquierdo ustedes pueden ver que tenemos una fuente externa, tenemos un transformador, se baja para unas secciones de línea, y entonces cuando ocurre el cortocircuito, ese cortocircuito, esas señales de voltaje y corriente se le aplican a la protección recibe las señales, y cuando se efectúa el disparo, por supuesto, las señales de disparo salen como entradas digitales al modelo y se efectúa la realimentación, ¿ok? Entonces, el estudiante en el laboratorio puede ver las señales de voltaje en condiciones normales. Cuando presiona el botón, se ve que se envían las corrientes, se capturan las corrientes, y por supuesto pueden verificar la funcionalidad de la protección. La ventaja fundamental de esto es que es una prueba en tiempo real y lazo cerrado, donde el dispositivo real de potencia está incluido dentro del lazo, ¿ok? Entonces se pueden efectuar pruebas sistémicas. Porque yo sé que alguno que esté aquí, que sea conocedor de protección, me va a decir que bueno, yo puedo utilizar una maleta de protección como una Omicron, pero ellos fundamentalmente no operan en tiempo real, y aunque ellos pueden recibir señales de control realimentadas, no son capaces de hacer modelaciones sistémicas, ¿ok? Después hicimos lo mismo con otro relé, me voy a empezar a saltar. Después probamos una Phasor Measurement Unit, y lo más reciente que hemos hecho es irnos a subestaciones digitales. Como les he dicho, las tecnologías digitales llegaron para invadir, especialmente subestaciones. Hay una serie de protocolos de comunicación, entre ellos el ISS 11850. Con el ISS 11850 uno está eliminando todo lo que serían las mediciones analógicas de voltaje y corriente para las protecciones. Entonces, una de las cosas bien interesantes es que ese protocolo nos permite a nosotros una serie de servicios, entre ellos, por ejemplo, la medición de valores instantáneos con estampas de tiempo, que es lo que se llaman los sample values, o utilizar señales de control para realimentación, que es lo que se llama un push, ¿no? Entonces, hemos hecho eso. Cuando se utilizan los protocolos de comunicación, ya la protección no tiene dispositivos o alambres de cobre conectados, sino que se utiliza a través de Ethernet. Entonces ustedes pueden ver ahí como tenemos el Real Time Simulator, tenemos el Real Time Simulator allá conectado a un switch, idéntico al switch que tiene nuestro caballero allá atrás para conectar todos los de Ethernet. Con el Ethernet vamos al Real Time Simulator, y con el Ethernet también vamos a la protección. Y lo que hacemos es que se modela en el Real Time Simulator la red, y lo que se hace es se lanzan utilizando el protocolo ISS 11850 la serie de sample values para poder probar la protección, ¿ok? Lo interesante es que ya nosotros podemos generar este tipo de tráfico y podemos no probar solamente una sola protección, sino que podríamos tener una subestación completa con 100 relés y probarlos todos al mismo tiempo utilizando este mecanismo, ¿ok? Entonces, closure. Para serles sincero, la Digital Real Time Simulation llegó para quedarse. Ya hay operadores a nivel mundial que ya tienen estandarizado o tienen normalizado dentro de su sistema el uso de esta herramienta para poder verificar el comportamiento de red. AEMO en Australia utiliza OpalRT, el caso del operador de Chile tienen OpalRT, pero es fundamentalmente una herramienta que nos permite a nosotros modelar más en detalle, y cuando no tenemos detalle nos permite también poder utilizar dispositivos físicos en el lazo y probar de una manera más adecuada lo que estamos realizando. Antes que alguien me vaya a preguntar, ¿Real Time Simulation va a desplazar por completo los software fuera de línea? La respuesta es directa y clara. Dixieland Power Factory todavía se va a mantener en el mercado para algunas actividades de planificación. Todavía las simulaciones de tiempo real funcionan de una manera sencilla. Ya se está migrando de simulaciones RMS en algunos sitios a simulaciones MT, y esto se va a dejar simplemente para operación, o por lo menos de momento todavía para operación o para hacer pruebas de cosas más complicadas, respuestas dinámicas, ¿okay? Entonces, 34 minutos con 17 segundos y yo voy a detener mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. No, ya me recordé porque me quedaban 40 segundos. Los 40 segundos es para indicarle que en algunos países piensan que el Real Time Simulation es algo sumamente costoso. Realmente el Real Time Simulator, el hardware, es relativamente costoso. Sin embargo, por ejemplo, Typhoon Hill les permite a ustedes descargar un software que es gratis y que les permite a ustedes experimentar las bondades y los dolores
de la Real-Time Simulation. Entonces, si ustedes quieren practicar un poco y experimentar con lo que es la cadena de aprendizaje de cómo modelar y simular en tiempo real, descarguen el software y les va a permitir efectuar simulaciones en tiempo real con su computadora. Limitaciones: por supuesto, usted no va a poder conectar un hardware in the loop porque no va a poder generar señales de entrada y salida porque su computadora no tiene señales de entrada y salida, pero les permiten entender el cambio de paradigma en la forma de modelar y de simular en tiempo real. Y ahora sí se me acabó el tiempo. Ya me Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Están los chicos acá con el micrófono. Oh, hi. Hi, man.